Se abre sesión. El acusado ha defendido públicamente de que el arte hoy en día es indefinido, que cualquier persona puede juzgarlo sin criterios claros. ¿Se declara culpable, señor? Me declaro analítico, su señoría. Me defiendo una postura, las comparo. Entonces será más interesante. Empecemos por lo fundamental, el juicio estético. No es una simple opinión, es un juicio basado en el sentimiento, pero un sentimiento educado. Con todo respeto, su señoría, esa definición es incompleta hoy. El juicio estético ya no funciona únicamente como evaluación de lo bello, ahora es experiencia. La experiencia siempre ha estado presente, pero el gusto debe formarse. No todos los juicios tienen el mismo valor. Algunos poseen mayor refinamiento, producto de la experiencia, la comparación y la imparcialidad. Ahí coincide en gran parte la teoría de David Hume. El gusto es subjetivo, pero puede educarse. Sin embargo, esa estructura empieza a tensionarse en el arte contemporáneo. No solo se tensiona, se transforma completamente. Hoy el arte no es un objeto estable que se analiza con distancia, es algo que se vive, que se experimenta y que depende del contexto. Explique entonces, ¿cómo se juzga algo que no tiene forma clara? Precisamente ahí entra el concepto de arte en estado gaseoso de Yves Michael. El arte ya no está contenido en una pintura o escultura, se dispersa en múltiples formatos, digital, efímero e interactivo. Si me permite complementar, eso implica que el juicio estético deja de centrarse solo en el objeto y se desplaza por la experiencia del espectador. ¿Y eso no eliminaría el criterio? No lo elimina, lo descentraliza. Antes el criterio estaba concentrado en el buen juez del arte. Hoy se distribuye entre múltiples espectadores. Es lo que podríamos llamar una transición de un modelo jerárquico del gusto a uno más abierto. Pero entonces, sin jerarquía, ¿cómo distinguimos la calidad? La capacidad ya no se mide solo por técnica o tradición, también por impacto, significado y capacidad de generar experiencia. Ahí entra el fenómeno de la viralidad. Hay una obra que puede adquirir valor no solo por su estructura interna, sino por cómo circula, cómo es interpretada y compartida. Eso suena peligrosamente cercano a confundir el arte con popularidad. No necesariamente. La viralidad no reemplaza el valor, pero sí modifica cómo lo percibimos. Además, su señoría, hay memes con más carga simbólica que algunas obras clásicas mal explicadas. Prefiero no comentar eso. Pero es un ejemplo válido. El arte de Internet, memes, videos, contenido digital, produce emociones, interpretación y, por supuesto, crítica social. Eso también es experiencia estética. Y esto no surge de la nada. Tiene raíces en las vanguardias artísticas. Movimientos que rompieron con la tradición y cuestionaron qué podía considerarse arte. Como Marcel Duchamp cuando presentó Fontaine. Un urinario convertido en arte. Eso es difícil de defender. Y sin embargo fundamental, porque demostró que el arte depende del contexto, la intención y por supuesto la interpretación. Ese momento marca el inicio de una ruptura. El paso del arte tradicional al arte conceptual y eventualmente al arte digital. Entonces volvemos a la pregunta central. ¿Todo puede ser arte? No todo lo es en sí mismo, pero casi cualquier cosa puede convertirse en arte, si se inserta en un contexto adecuado y genera una experiencia significativa. Eso implica que el espectador ya no es pasivo, interpreta, participa y por supuesto resignifica. Mientras que en el arte clásico... El espectador contemplaba y el criterio estaba más definido. Hoy, en cambio, conviven dos modelos, uno basado en la tradición y otro en la experiencia. No se excluye, pero el contemporáneo es más flexible, más abierto y claro, más discutible. Entonces, el juicio estético sigue siendo subjetivo, pero ya no se puede juzgar bajo un único criterio. Exactamente. El arte ya no busca una definición fija, sino generar experiencias diversas. Y bueno, con esto concluye el juicio de hoy. Muchas gracias, caballeros. Y aún así alguien en comentarios dirá, eso no es arte. Hola, un saludo para todas las personas que estén viendo este video. Mi nombre es Laura Mondol.
de Comunicación Social y hoy junto a Luis Felipe Álvarez de Publicidad y Samuel Díaz de Transmedia hicimos una representación de un juicio para hablar sobre el juicio estético de Hume a Michaud. En nuestra representación nosotros quisimos mostrar el enfrentamiento entre dos formas de entender el arte y el juicio estético. Primero la visión clásica de David Hume y la visión contemporánea de Yves Michaud. El juicio fue construido como un debate porque el arte no tiene una definición completamente fija. Y a lo largo de la historia la manera de entender qué es arte y cómo debe juzgarse ha cambiado. Por eso cada personaje representa una postura distinta. En este caso, el juez, que es Luis Felipe Álvarez, representa las ideas de David Hume, la defensa, que soy yo, representa las ideas de Michaud y el acusado, que es Samuel Díaz, funciona como un mediador entre ambas teorías y es un experto imparcial en la estética. David Hume y el juicio estético clásico. En la primera parte representamos el juicio, la teoría de David Hume, en donde Hume plantea que el juicio estético es algo que las personas juzgan en base al sentimiento, o sea, lo que uno como persona percibe al admirar una obra. Sin embargo, Hume también afirma de que, aunque el gusto sea algo como más propio, no es totalmente subjetivo o cerrado en ese sentido, sino que aunque tengamos diferentes gustos o vertientes en ese sentido, es algo que se puede mejorar con base a la sensibilidad, a la experiencia, a la comparación y el conocimiento artístico. Es por eso mismo que vemos al juez de forma recurrente aclarar de que el arte no se puede juzgar solamente por medio de lo superficial y lo impulsivo. Y lo aclaramos muy bien en la frase donde dice: el juicio no es solamente una opinión, el juicio va en base del sentimiento, pero es un sentimiento educado. Y con esta frase quisimos dar a entender una de las principales ideas de Hume, que es que el sentimiento es importante, claro, pero es algo que se tiene que ir refinando con base a la experiencia y la formación cultural. Además, en el juicio aparece una persona muy importante, o un perfil muy importante para David Hume, que es una de sus principales ideas, que es el buen juez. Y el buen juez es una persona con la capacidad de analizar el arte de forma más profunda, ya que posee la experiencia, la sensibilidad, la capacidad de comparar y la imparcialidad. Y esto mismo se afirma cuando el juez dice de que todos los juicios no tienen el mismo peso, y que hay unos que tienen de pronto más, pero eso ya va en base a la experiencia, la comparación y la imparcialidad. Justo aquí donde encontramos a Hume intentar encontrar un equilibrio entre lo que es la subjetividad del gusto y de pronto unos criterios más sólidos para poder juzgar el arte. Segundo tema, Michaud y la transformación del arte contemporáneo. Esta segunda parte del juicio representa las ideas de Yves Michaud y cómo el arte contemporáneo transforma la manera tradicional de entender el juicio estético. Y a diferencia de Hume, Michaud considera que hoy el arte ya no puede analizarse únicamente desde criterios básicos, como por ejemplo la belleza, la técnica o la perfección formal. En el arte contemporáneo también importan cosas como por ejemplo la experiencia, el impacto y la interacción. Por eso, durante el juicio, la defensa insiste en que constantemente el arte actual funciona de manera distinta al arte tradicional. Lo anterior lo podemos ver reflejado cuando la defensa afirma que hoy el arte ya no es un objeto estable que se analiza con distancia. Es algo que se vive, que se experimenta y que depende del contexto. Con esta frase nosotros quisimos mostrar una de las ideas centrales de Michaud, y es que el arte contemporáneo ya no se limita únicamente a ser observado, sino que busca generar experiencias y participación. Por eso también aparece la idea del arte como experiencia. El arte contemporáneo intenta provocar emociones, generar reflexión, incomodar o hacer participar activamente al espectador. Además, en el juicio también se introduce el concepto el arte en estado gaseoso. Esta parte es muy importante porque es una de las ideas principales de Michaud. Esto se evidencia cuando la defensa explica que el arte ya no está contenido en una pintura o escultura, se dispersa en múltiples formatos, por ejemplo digital, efímero e interactivo. Aquí representamos cómo el arte contemporáneo pierde límites fijos y comienza a expandirse hacia el internet, las redes sociales, experiencias digitales, performance y bueno, muchas otras más.
Por eso Maikart habla de un arte gaseoso, porque ya no puede encerrarse fácilmente en una sola definición o formato. También quisimos mostrar cómo cambia el criterio artístico en la contemporaneidad. Antes el juicio del arte estaba más concentrado en expertos, críticos o instituciones culturales. Ahora podemos decir que el criterio se descentraliza y el espectador adquiere un papel mucho más importante. Esto aparece cuando la defensa dice que antes del criterio estaba concentrado en el buen juez del arte y hoy se distribuye entre múltiples espectadores. Con esta idea mostramos el paso de un modelo jerárquico del gusto hacia el modelo más participativo y abierto. Finalmente, toda esta parte del juicio representa cómo el arte contemporáneo se convierte en una construcción cambiante. El significado del arte ya no es ni fijo ni universal, sino que depende de la época, la sociedad, el contexto y, por supuesto, la experiencia de quienes interactúan con la obra. Por eso, la postura de Maikart en la representación simboliza una visión de arte mucho más flexible, dinámica y ligada a la cultura digital contemporánea. El arte digital y la viralidad. Otra parte fundamental de la representación fue mostrar cómo el internet y las diferentes plataformas digitales cambiaron la forma en la que podemos ver el arte contemporáneo. Por esto, durante el juicio aparecen temas como memes, viralidad, videos e incluso imágenes chistosas. Por eso, en esta muestra quisimos mostrar cómo ya el arte no depende de ciertas reglas o fundamentos antiguos. Ahora lo que verdaderamente importa es el impacto que hay en el público, la experiencia que pueden las personas adquirir con lo que nosotros estamos mostrando en el video y la interacción que puede llegar a tener el público con nuestros videos o producciones. Esto se confirma cuando la defensa afirma: la calidad ya no se mide solo por técnica o tradición, también por impacto, significado y capacidad que genera la experiencia. El arte ya no está únicamente en museos y galerías, también lo podemos encontrar en diferentes plataformas digitales, como puede ser TikTok, Instagram, WhatsApp incluso, y otras múltiples plataformas en las que las personas pueden mostrar su arte y expresarlo. Por eso el acusado incluso menciona: un meme puede considerarse crítica social, humor e imagen en segundos. Antes predominaban obras físicas, permanentes y contemplativas. Hoy en día lo que vemos son obras rápidas, digitales y que impacten desde el primer momento. Finalmente también mostramos cómo cambia el papel del espectador. Antes el público observaba pasivamente una obra. Hoy en día el público comenta, comparte y reinterpreta la obra. Nuestro cuarto y último tema es las vanguardias Duchamp y la ruptura del arte tradicional. La última parte del juicio explicamos el origen histórico de estas transformaciones, por eso se mencionan las vanguardias artísticas y movimientos que rompieron las reglas tradicionales del arte. Antes el arte estaba centrado principalmente en la pintura, escultura, técnica y la belleza clásica. Las vanguardias cambiaron eso y comenzaron a cuestionar qué podía considerarse arte. Aquí es donde aparece Marcel Duchamp y su obra Fontaine, que Duchamp mostró que la idea y el contexto podían ser más importantes que el objeto artístico en sí. Por eso mismo, de que en el juicio damos a entender de que una obra obtiene significado dependiendo de dónde se presenta, cómo se interpreta y qué intenciones tiene. Esto nos lleva de nuevo al debate central de la presentación. Todo puede ser arte, y es que en el juicio es una conclusión no de que todo puede ser arte automáticamente, ¿no? Sino que el arte es algo que se da a entender o coge el significado con el contexto, la interpretación y la experiencia estética. Y por último, la conclusión, como pueden contar, entre la conexión que hay entre lo transmedial, la comunicación social y la publicidad, es que en el juicio estético se busca mostrar cómo hay interacción entre la obra de arte y el espectador. Entonces, ¿qué busca toda esta facultad de arte? Busca hacer videos, busca producir medios audiovisuales para que el público pueda conectar con esto, lo que tiene cierta conexión con lo que es la viralidad de lo que habla el juicio estético. ¿Por qué? Porque en ambos lugares, en ambos sitios se busca lo que es la conexión que hay entre ambos y que ambos puedan conectarse